Hola, muy buenas noches, querido tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Fernanda Gómez Peñaranda, estudiante de la Universidad de la UNAD, actualmente matriculada en el pregrado SEDU, licenciatura en Matemáticas, primer semestre. Hoy vengo a hablarles sobre un tema que se está abordando en la unidad 3, tarea 5, competencias comunicativas. El tema del que hoy vengo a hablarles es sobre el acoso o bullying escolar. ¿Qué es el bullying escolar? Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, ya sea material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso en situaciones extremas. ¿Cuáles son las causas que originan el bullying? Cada caso depende porque suelen tener unas características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y por tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones los acosadores son personas que también han sido acosadas. Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica, ya que en muchas instituciones pues hay niños de bajos recursos y pues unos pueden contar con que tengan un poquito más que ellos y también por ahí se basan para hacer bullying. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una serie de indicadores donde vemos que los niños presentan para poder alertar a los padres y profesores en caso de que esté sufriendo bullying escolar. Problemas de memoria, dificultad de concentración y atención y descenso del rendimiento escolar, falta de apetito, no querer volver al colegio, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, sensación de ahogo, cansancio, aislamiento social, sentimientos de culpa, miedo a perder el control o a estar solos, ideas e intentos de suicidio. La prevención. La prevención del acoso escolar es fundamental. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes, hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta, contando con el diálogo como la principal herramienta para atajar. Las estrategias tienen que ir enfocadas en, por ejemplo, reducir la incidencia, que los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguirlo deben identificar los factores de riesgo que lo generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres los modelos educativos adecuados y etc. Reducir los casos. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesorado del centro. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida de la institución, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Por otro lado, la compañía constante de 2 o 3 personas de la confianza del acosado hasta que se desaparezca el sufrimiento puede ser beneficiosa para el alumno. Tipos. Según el documento Pautas para padres y madres ante el acoso escolar de Child with Children, las formas que utiliza el acosador para intimidar a su víctima se dividen de la siguiente manera. Acoso físico, que es donde el acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. Acoso verbal consiste en insultar, poner motes, hacer amenazas o provocar a otro niño.
Acoso social. Este tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. Acoso sexual. Son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocamientos no consentidos o que se burlan de la orientación sexual de la víctima. Acoso por internet o ciberbullying. Es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores y etc. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de texto o correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través del Gmail de la víctima. Acoso por internet o ciberbullying. Es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores y etc. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de texto o correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través del Gmail o en las redes sociales o imágenes y videos de inmigrantes, así como crear perfiles falsos que pueden resultar embarazosos. La intervención tiene que ser precoz y se realizará de una forma individualizada. En muchas situaciones es necesario modificar la estructura de la clase porque puede ser que esté fomentando el acoso y ahí puedan ayudar a los profesores. ¿Cómo actuar? Los padres de familia, ¿cómo debemos actuar ante una situación de eso? Si el niño muestra cambios de humor o de comportamiento, es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Deben mantener la calma y escuchar todo lo que tenga que decir, siempre confiando en lo que cuenta, que es la verdad. En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarlo, haciéndole saber que no es culpa suya. A continuación de eso, debemos ponernos en contacto con el colegio o con la institución, que es lo primordial. Se puede concertar una cita con el tutor del niño o con el profesor u otros responsables y hacerles consciente de la situación que está pasando, de forma que se pueda poner alguna solución al problema. Si el colegio no sabe cómo actuar o se niega a tomar parte, se puede denunciar el acoso en cualquier comisaría de policía o un inspector a la educación. Los profesores. En cuanto los educadores tengan conocimiento sobre la situación, es importante vigilar a los niños implicados en todas las instituciones para controlar que el problema no se agrave. Deben recoger toda la información posible sobre los hechos e informar a la dirección del centro. Cuando vaya a hablar con los niños, no deben limitarse únicamente al acosador y a la víctima, sino también al resto de niños implicados, aunque no participen de forma activa en el acoso. De esta forma consigue educar sobre las consecuencias que puede tener el acoso al mismo tiempo que se resuelve un problema. Muchísimas gracias por su atención.